Capítulo 211. No hay piedad para aquellos que me insultan. Justo cuando todos estaban entrando en pánico por la situación, pensando que todos iban a ser arrastrados al predicamento por el despreciable Ie Yunting, una alegre voz femenina entró. Depende de ti matar a Ie Yunting o no, pero ni siquiera pienses en poner un dedo sobre los demás. Jung Jian encontró la mirada de Bear Mig directamente, completamente libre de su aura intimidante. Bo Zan y los demás no eran oponentes dignos de Bear Mig. A pesar de no poder ser clasificado en la lista internacional de asesinos, él seguía siendo un asesino después de todo. Para él era pan comido matar a personas como Bo Zan y el grupo. Esta era la fuerza de los mercenarios Gusha. Nunca fue solo una palabrería para los miembros matar a un grupo de personas sin ayuda de nadie. Jung Jian, ¿cómo te atreves a querer que me mate? ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Tienes conciencia? Si no te hubiéramos acogido, probablemente ni siquiera podrías entrar a este lugar y ahora mismo me estás abandonando. Ie Yunting arremetió contra Jung Jian por miedo genuino, olvidando cómo la había acosado anteriormente cuando no pudo tomar represalias contra ella. ¿Quién eres tú? Bear Mig ignoró a Ie Yunting mientras miraba directamente a Jung Jian. Su instinto le decía que ella no era una chica común. Hombres adultos como Bo Zan y el resto de su grupo, que estaban apuntándoles con sus armas, temblaban de miedo, pero Jung Jian no se inmutó. En cambio, dio un paso adelante para defender a los demás. Bear Mig era descarado, pero se recordaba constantemente a sí mismo que era un miembro de Gusha. Para poder meterse entre los primeros 100, no era alguien que simplemente matara a alguien antes de investigar los antecedentes de la persona. De lo contrario, no habría podido sobrevivir hasta el día de hoy. No somos enemigos, respondió Jung Jian entrecerrando los ojos, mirando a Bear Mig con su bonito perfil. Después de eso, ella se dio la vuelta para caminar hacia Ie Yunting mientras todos los demás observaban. ¿Tú, qué quieres? Ie Yunting se tambaleó hacia atrás, mirando ansiosamente a Jung Jian que caminaba hacia ella con beligerancia. Mientras retrocedía continuamente, finalmente quedó atrapada en una esquina, sin poder retroceder más. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que no puedes provocar a los mercenarios Gusha? La sonrisa de Jung Jian era desconcertante. Era espeluznante. Ie Yunting sacudió la cabeza con miedo. Al ver la pistola de Bear Mig, gritó con aprensión. Estoy equivocada, he hecho algo malo. Jung Jian, defiende mi caso. Ayúdame, no puedo morir. Ie Yunting pensó que Jung Jian la iba a sacrificar para salvarse a sí misma y al resto de su grupo, ya que ella era la que había ofendido a Bear Mig y a los otros miembros de Gusha con sus palabras. Fue entonces cuando se dio cuenta de que cualquiera de Gusha podía blandir fácilmente una pistola y matar a alguien. La organización no se parecía en nada al insignificante grupo al que se había referido antes. Ayudarte. ¿Es el orgullo de mi Gusha simplemente para que lo insultes? La sonrisa de Jung Jian se hizo más amplia mientras entrecerraba los ojos hacia Ie Yunting que estaba temblando. ¿Mi Gusha? ¿Jung Jian también era uno de los mercenarios de Gusha? Los que estaban alrededor abrieron los ojos y miraron a Jung Jian con horror y conmoción cuando la escucharon. Ella era, un miembro de Gusha. Pero era tan joven. Incluso Bear Mig y su grupo quedaron estupefactos. Sin embargo, se escuchó a Jung Jian preguntarle, cuéntanos. ¿Cuál es la repercusión para un extraño que insulta a los mercenarios de Gusha? Fue una orden incuestionable. Jung Jian tenía un sentido innato de rey. Incluso el feroz oso podría someterse sin conocer la identidad y el estado de Jung Jian. La miró con incredulidad, pero le salió natural cuando respondió. La organización establece que cualquiera que insulte a los mercenarios de Gusha debe ser asesinado. Capítulo 212. No es digna de saber. Ella era. Cualquiera que insulte a los mercenarios de Gusha será asesinado. Repitió Jung Jian. Su mirada penetrante se posó en Ie Yunting como una espada afilada con una intensa intención asesina. Ella fue quien estableció esta regla. ¿Por qué no estás haciendo nada todavía? Jung Jian se giró para ordenarle a Bear Mig. Él y sus hombres estaban estupefactos. Según el escenario actual, se suponía que Jung Jian estaba del mismo lado que Ie Yunting. Ahora que este último insultó a los mercenarios de Gusha, esta joven no solo se había referido a sí misma como uno de los miembros de Gusha, sino que también le estaba pidiendo que matara a la mujer que había entrado a la cripta con ella. Ie Yunting, por otro lado, estaba completamente aterrorizada. Nunca se le pasó por la cabeza que Jung Jian en realidad era de los mercenarios de Gusha.
A pesar de ello, no se olvidó de pedir ayuda. Como suplicarle a Jung Hyun era inútil, corrió hacia Lin Tianao y agarró el dobladillo de sus pantalones, gimiendo. Tianao, sálvame, ayúdame, tienen un arma. Van a matarme. Ya no tengo a mi hermano, dijiste que me protegerías. El hermano mayor de Ye Yunting había muerto para salvar a Lin Tianao. Antes de su muerte, le había pedido a este último que cuidara a su hermana menor en su lugar. Esta siempre había sido una causa que Ye Yunting tenía contra Lin Tianao. Sin embargo, el hombre no le dirigió ni una mirada. De todas las personas a las que podrías ofender, provocaste a una de los mercenarios de Gusha. Son el principal grupo de asesinatos internacionales. ¿Y todavía estás pensando en permanecer con vida después de insultarlos? Gritó Sang Hyang-sion a Ye Yunting con resentimiento. Le disgustaba la mujer desde el fondo de su corazón. Si el viejo Ye, que se había sacrificado para salvar a Lin Tianao, no fuera el hermano mayor de Ye Yunting, estos hombres, incluidos Lin Tianao y Sang Hyang-sion, ni siquiera se molestarían con ella. El grupo de asesinos más importante. Gusha Mercenaries era en realidad una organización de asesinos. Cuando escuchó esto, el cuerpo tembloroso de Ye Yunting se desplomó de inmediato. Los asesinos y las organizaciones relevantes que ella solo había visto en películas y filmes existían en la vida real. El punto clave es que los había ofendido. Bear Mig, a quien Jung Hyun le ordenó, dudó en actuar. Su mirada hacia ella ya no era hostil, pero preguntó de manera inquisitiva, ¿puedo saber su apodo en la organización? Siempre había existido una regla tácita en los mercenarios de Gusha. El seudónimo de una persona la representaba en su conjunto. Al mismo tiempo, cuanto mayor era su nivel de incompetencia, mayor era su estatus en Gusha. La intención de Bear Mig al hacer la pregunta era obvia. Si la posición de Jung Hyun fuera superior a la suya, él sería reverente con ella. Sin embargo, si su estatus fuera inferior al suyo en Gusha, él no haría caso de sus instrucciones. Cuando Bozan y los demás finalmente aceptaron la identidad de Jung Hyun, su tono frívolo de su conversación con Bear Mig llegó hasta ellos. No eres digno de saberlo. Jung Hyun miró a Bear Mig con los labios apretados y los brazos cruzados frente a ella. En realidad no merecía saberlo. Jung Hyun era la jefa más importante de Gusha. Incluso las superélites que ocupaban el puesto entre los 20 y 50 primeros no estaban calificadas para verla, además, Bear Mig apenas había llegado al puesto 100. Joder, este niño es egoísta, ¿eh? Probablemente ni siquiera habías nacido todavía cuando algunos de nosotros nos unimos a Gusha. Un hombre que estaba al lado de Bear Mig finalmente arremetió, lanzando un puño hacia Jung Hyun mientras hablaba, pero Bear Mig lo detuvo. Este último era de alguna manera más perceptivo. Después de todo, era alguien que podía llegar a estar entre los 100 primeros. Era innegable que era hábil. Jung Hyun admiraba mucho la capacidad de Bear Mig para contenerse. Con sus labios rosados curvados en una sonrisa mientras miraba al grupo de Bear Mig, finalmente se detuvo en dicho hombre. ¿Estás trabajando para Liz? El estatus de serpiente lagarto en Gusha era evidente. Para que Jung Hyun la llamara Liz, esta jovencita tenía un rango mucho más alto que alguien tan prominente como Snake Lizard. Entonces ella era, los cambios fluctuantes en la expresión de Bear Mig hicieron que Bozan y los demás que lo observaban se sintieran como en un viaje. Cuando el último pensamiento inimaginable apareció en su cabeza, se quedó paralizado como si lo hubiera alcanzado un rayo. Capítulo 213. Ye Yunting quedó incapacitado. No había manera de seguir adelante. Jung Hyun se borró la sonrisa cuando vio las fugaces emociones de Bear Mig. Ella dijo mirándolo, no hay necesidad de hacer conjeturas descabelladas sobre mi identidad. Solo tienes que decirme ahora, si eres el subordinado de Liz. Con sus pensamientos expuestos, Bear Mig dejó de lado sus dudas y se volvió hacia Jung Hyun respetuosamente con un asentimiento. Sí. Estoy trabajando para el venerable Snake Lizard. Bear Mig trabajaba para Snake Lizard, pero era solo uno de sus muchos subordinados, uno que rara vez la conocía. Su posición era inevitablemente inferior a la de Tibet, quien anteriormente le había enviado su auto deportivo a Jung Hyun. Jung Hyun asintió con los ojos entrecerrados. Terminé con mi interrogatorio. Puedes continuar con lo que estabas a punto de hacer, le dijo Jung Hyun a Bear Mig mientras se hacía a un lado, revelando a Ye Yunting que estaba temblando en la esquina. Le estaba recordando a Bear Mig que matara a la mujer que se atrevió a insultar a los mercenarios de Gusha. Bear Mig y su grupo habían dado su consentimiento a Jung Hyun.
Con el dedo en el gatillo de Browning, Bear Migt apuntó con la pistola a Ie Yunting. ¡Ah! ¡Ah! Ie Yunting se cubrió los ojos mientras murmuraba sin cesar. No me mates, no me mates. He hecho algo malo, no, espera. Lin Tianao finalmente no pudo contenerse. Al ver a la hermana menor de su camarada que había muerto salvándolo, podía dejar que la mataran antes que él. Esa fue su promesa a su camarada. Lin Tianao era un hombre inteligente. Después de ver lo que había sucedido hace un momento, supo que la decisión sobre la vida de Ie Yunting recaía sobre Jun Jian, a quien habían subestimado desde el principio. La miró suplicante. Jun Jian, niña, ¿puedes dejarla ir por mí? Las últimas palabras de su hermano le encomendaron a Lin Tianao que cuidara de Ie Yunting. No quería romper la promesa. De lo contrario, ni siquiera pestañearía si Ie Yunting muriera 1000 veces frente a él. Oh. Jun Jian levantó una ceja hacia Lin Tianao. Al conocer la relación del hombre con Ie Yunting, ella esperaba que él le pidiera que tuviera piedad de este último. Bear Migt dejó de apretar el gatillo cuando vio a Jun Jian respondiéndole a Lin Tianao. ¿Por qué debería dejarla ir por ti? ¿Quién eres tú para mí? Las palabras de Jun Jian que siguieron sacudieron a Lin Tianao y sus amigos. Esa era la cruda verdad. ¿Desde cuándo la gente de Wuxia dejaba que alguien se fuera por otra persona? No importa. Es una molestia hacerse cargo del cadáver si la matan aquí de todos modos. Jun Jian se dijo a sí misma antes de mirar a Bear Migt y decirle, haz lo que creas conveniente. Manténla con vida, pero alguien que ha insultado a Wuxia, no escapará del sufrimiento incluso si escapa de la muerte. Hubo una sumisión absoluta por parte de Bear Migt hacia la orden de Jun Jian. Él asintió. Sí, sigamos. Jun Jian entrecerró los ojos en forma de media luna, sonriendo brillante y bonita como una joven normal. Sin embargo, una vez que los demás recordaron lo despreocupada que fue al matar a Ie Yunting, sintieron que se les ponía la piel de gallina en el cuerpo. ¿Qué le hizo Bear Migt a Ie Yunting? Preguntó uno. Le incapacitó las extremidades. Ie Yunting gimió y gritó de dolor antes de desmayarse, pero a nadie le importó. Tenía suerte de que al menos estuviera viva. No hay manera de avanzar. Hemos estado buscando aquí durante mucho tiempo, le dijo Bear Migt a Jun Jian con reverencia después de que terminó con Ie Yunting. Pensó que había adivinado más o menos la identidad de Jun Jian. Aparte de esa persona, ¿quién más podría poseer un aura tan real? Solo pensarlo le hacía estremecerse, pues se sentía lleno de deferencia y emoción. Capítulo 214. No hay salida, hazlo estallar. ¿No hay camino por delante? Jun Jian presionó sus labios, observando los alrededores mientras lucía una pequeña sonrisa. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que estaban confinados en muros de barro sin salida. Era un callejón sin salida. Incluso la salida de arriba está sellada, explicó Bear Migt una vez más. Luego explicó. Solo se abrirá cuando entre gente del exterior, pero se volverá a cerrar automáticamente después de un tiempo. De esta manera, nos quedaremos atrapados aquí hasta nuestra muerte. Si Ie Yunting no se hubiera desmayado, seguramente habría hecho una escena gritando y lamentándose por la actualización. Sin embargo, se le había quitado la capacidad de ponerse de pie. ¿No hay salida? Entonces, vamos a hacerla explotar. Jun Jian sonrió. Se giró para mirar la mochila llena de Bear Migt. ¿Tienes una bomba ahí? Bozan y los demás se quedaron atónitos al oír la extraña pregunta de Jun Jian. Estaban allí para asaltar la tumba. ¿Quién traería una bomba para hacer eso? ¿No conocían lo suficiente a los miembros de Wuxia? Cualquier asesino de Wuxia llevaría consigo una gran mochila cuando estuviera en una misión o se adentrara en territorios peligrosos. La mochila debe contener explosivos, ya que el explosivo no es demasiado potente y no matará a todos los que estén a su alrededor una vez que explote. A pesar de la mirada estupefacta de todos, Bear Migt sacó una mini bomba de su mochila y se la pasó a Jun Jian. Sí. El resto del grupo quedó estupefacto. Los mercenarios de Wuxia llevaban bombas consigo todo el tiempo. ¿Qué vas a hacer con él? Preguntó Bozan mientras estaba al lado de Jun Jian. Su pregunta era válida. Estaban en una catacumba y se suponía que debían buscar el mecanismo. ¿Por qué estaba sacando una bomba de repente? ¿Estaba bombardeando el lugar? ¿Se suponía que todos debían olvidarse de escapar con vida? Se oye el sonido del viento que sopla desde el lado opuesto. Significa que hay un camino detrás de esta pared. Pero actualmente está bloqueando nuestro camino, Jun Jian señaló una abertura y explicó. La respuesta fue aún más desconcertante. ¿El sonido del viento?
¿Por qué no oyeron nada? Qué extraño. Si este es el caso, debería haber un mecanismo aquí, ¿no? ¿Será perjudicial si simplemente lo hacemos estallar así? Preguntó Sang Hyang-sion con dudas. Continuó analizando la situación. Además, supuestamente hubo mucha gente que encontró el mecanismo y atravesó el muro antes que nosotros. ¿Por qué lo bombardeamos inmediatamente? Porque no quiero perder el tiempo buscando el mecanismo con todos ustedes. Y tengo una bomba. ¿No es más conveniente simplemente hacerla estallar? Jung Hyun arqueó la ceja como Sang Hyang-sion, antes de chasquear los dedos y agitar la bomba en su mano con una mirada ociosa. Ella se moría de ganas de buscarlo. Su explicación dejó a todos los demás sin palabras. Jung Hyun entonces advirtió: quédate atrás. Cuando todos los demás aumentaron la distancia, Jung Hyun encendió la bomba y la arrojó hacia la pared. Sin apresurarse ni asustarse, se agachó en el suelo. ¡Bum! Un ruido atronador acompañado de una lluvia de polvo y arena. El grupo usó su linterna para iluminar el pequeño agujero que se había hecho. Lo que estaba frente al agujero era la parte posterior de la pared. Era realmente un pasadizo. Realmente hay una manera. Exclamó Sang Hyang-sion con alegría. Cuando se dio la vuelta, no pudo evitar tragar saliva cuando vio a Jung Hyun, que parecía haber estado esperando esto durante mucho tiempo. Ella realmente había oído el viento a pesar de la gruesa pared. Capítulo 215. Su paradero, pasando la puerta de piedra. Vamos. Jung Hyun se puso de pie y le dio unas palmaditas en la ropa que estaba cubierta de polvo, antes de dirigirse al agujero que acababa de hacer explotar. El resto del grupo la siguió al verla moverse. Incluso cuando Lin Tianao no quería que Ye Yunting, quien se había desmayado, la molestara, solo pudo quedarse para cuidarla. Aparte de ellos dos, los demás siguieron adelante. Ya no había salida. Lo único que podían hacer era seguir adelante. Clac, 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 todo estaba en silencio, solo se escuchaba el sonido de sus pasos, así como la oscuridad interminable que parecía envolverlos. Sha, sha, más lejos, sonaba como agua fluyendo. Parece como si estuviera corriendo agua por allí. El grupo aceleró el paso, encantado. También suena como gente. Jung Hyun entrecerró los ojos y habló abruptamente mientras ella lideraba el camino. El grupo seguía atónito, como siempre, nadie oyó nada que sonara remotamente como voces humanas, excepto Jung Hyun. Sin embargo, después de su bombardeo directo de la pared, que creó un pasadizo, todos habían optado por creer sus palabras inconscientemente. Después de caminar unos 4 o 5 minutos, se oyó un leve clamor de gente desde el otro extremo del pasaje. Jung Hyun y sus compañeros también sintieron la ampliación gradual del pasillo. Hacia el final, una cueva con un terreno tan ancho como una cancha de baloncesto les saludó a la vista. En el lugar se habían reunido grupos de personas, algunas incluso habían levantado tiendas de campaña. El grupo pronto descubrió que estas personas eran las que habían entrado en la catacumba y nunca habían salido. Junto a la enorme cueva había un arroyo, de origen desconocido, que fluía desde una esquina y salía por la esquina opuesta de esta zona. Lo que llamaba la atención eran los peces y los camarones que nadaban vivazmente en el agua. Había muchos de ellos, además. Esto era como un mundo propio bajo tierra. No eran solo Bozan y el grupo, incluso Jung Hyun no pudo evitar tirar de las comisuras de sus labios. Al mismo tiempo, Sang Hyang-sion y sus amigos vieron a alguien que conocían entre la multitud que se estaba acomodando. Profesor Su. Se apresuraron hacia adelante. Ustedes también están aquí. El hombre al que se referían como Profesor Su parecía lleno de vida, un anciano vivaz de entre 50 y 60 años. Se sorprendió al ver a Sang Hyang-sion y a sus amigos también. Era evidente que Sang Hyang-sion y sus compañeros habían sido enviados a la catacumba por el país para buscar al Profesor Su, que también había entrado en la cripta. El estatus de este último en el país Z era una prueba de su importancia. Profesor Su, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué nadie que entró salió? Preguntó Sang Hyang-sion. Jung Hyun y los demás se quedaron escuchando a lo lejos. El profesor Su señaló una puerta de piedra cercana que estaba tallada con dragones y fénix. Suspiró con tristeza y bajó la mirada antes de decir: no es que no podamos regresar. Nadie quiere hacerlo. El grupo quedó estupefacto. El profesor Su luego contó todo lo sucedido. Las primeras personas que entraron en la catacumba no querían irse después de descubrir el lugar. La razón era la antigua escritura grabada en la puerta de piedra que tenía dragones y fénix tallados. Los expertos tardaron unos días en estudiarlo y finalmente interpretaron el guión.
La traducción de las palabras en la puerta era: conocerás todos los secretos sobre la caja de sándalo cuando pases por esta puerta de piedra. Por supuesto, quien quiera entrar por la puerta de piedra debe quedarse aquí durante un año entero. Todos los que estaban en la cueva habían venido en busca de los secretos de la caja de sándalo. Era inevitable que nadie quisiera irse. Además, había agua y abundantes peces y camarones. No tenían que preocuparse por morir de hambre, ya que podían pescar algunos y cocinarlos en el fuego para alimentarse. Sin embargo, para los extraños, estas personas que habían entrado en la cripta ya eran cadáveres o incluso esqueletos. Profesor Su, ya que está aquí, ¿por qué no se puso en contacto con el mundo exterior? Sang Hyang-sion dio en el clavo. El anciano meneó la cabeza y respondió con una sonrisa: no hay ninguna conexión aquí. Mientras lo mencionaba, el grupo revisó sus dispositivos de comunicación y, tal como él dijo, no había conexión en ese lugar. Jung Hyun salió de la sorpresa del grupo y preguntó mirando al profesor: disculpe, ¿ha visto a un chico de unos 19 años, 185 centímetros de altura, guapo y con dos hombres siguiéndolo? Obviamente estaba preguntando por Shiji. No pudo evitar sentirse incómoda cuando no lo vio después de inspeccionar los alrededores. Sin embargo, lo que no esperaba fue que el profesor Su abriera los ojos de par en par ante su pregunta. Habló con un tono de asombro: es ese joven que tenía dos subordinados con él. Es el único entre nosotros que atravesó la puerta de piedra y entró. Capítulo 216. El mecanismo de la cueva de piedra. Voy a buscarlo. Sang Hyang-sion, Bo-Zan y el grupo volvieron a quedar desconcertados por las palabras del profesor Su, especialmente Sang Hyang-sion, que fue el primero en darse cuenta de la rareza. Continuó preguntándole el anciano: eso no es correcto. Profesor Su, usted dijo que uno tiene que quedarse un año aquí para pasar por la puerta de piedra. Incluso los primeros que exploraron y bajaron aquí se quedaron como máximo unos meses. Quiero decir, ¿cómo es posible que el joven ya haya atravesado la puerta de piedra? Sang Hyang-sion verbalizó su duda. Después de todo, ellos, incluido Jung Hyun, acababan de llegar allí y no tenían ni idea de lo que había sucedido en la cripta recientemente. Déjame terminar, dijo el profesor Su, tragando saliva. Inmediatamente se mostró entusiasmado y miró al grupo con una mirada entusiasta. Quedarse aquí durante un año y atravesar la puerta de piedra es solo una de las opciones. ¿Quieres decir que hay otra opción? Fue Jung Hyun quien planteó la pregunta esta vez. El profesor Su la miró una vez más y asintió. Es correcto. Tenía el ceño fruncido mientras señalaba la cueva de piedra abierta al lado de la puerta. Esa cueva es la alternativa a la puerta, dijo. Bo-Zan y Fu-Shin, que eran ladrones de tumbas profesionales, tenían un gran conocimiento sobre mecanismos, ya que este último fue el primero en darse cuenta de lo inusual de la cueva. Gritó alarmado: un montón de mecanismos estarían instalados dentro de la cueva de piedra. Luego corrió a estudiar la entrada y regresó al grupo. Olvídate de una persona, incluso una mosca difícilmente podría pasar por esta cueva. Las palabras de Fu-Shin estaban mezcladas con sorpresa cuando habló. Eso es correcto. El profesor Su asintió. Nadie lo creía antes. Todos querían pasar directamente por la cueva de piedra y se negaron a esperar un año para que se abriera la puerta de piedra, dijo el profesor Su, con una expresión solemne. Todos, sin excepción, murieron en la cueva. Las flechas los atravesaron desde todos los ángulos mientras morían de una manera espantosa. El grupo no pudo evitar que sintiera escalofríos y piel de gallina. Lo aprobó, dijo Jung Hyun después de escuchar al profesor Su desde un costado. No era una pregunta, era una afirmación. Estaba segura de que había pasado por la cueva. ¿Sí? Solo ese joven con sus dos hombres pasó por la cueva. El profesor Su dijo en un tono de voz sin precedentes. No había gente común entre los que se habían reunido aquí, asesinos y agentes secretos constituían un gran número de ellos. A pesar de ello, aquellos que no quisieron esperar un año a que se abriera la puerta de piedra y optaron por desafiar la cueva de piedra, todos habían muerto en el interior. Shiji fue el único que pasó. Los mecanismos de la cueva se utilizaban en lotes. La persona que construyó la catacumba era extraordinaria. Los mecanismos que creó solo se activaban cuando los seres vivos querían pasar a través de ellos. También podían utilizarse en ciclos, lo que significa que los mecanismos podían funcionar cientos y miles de veces repetidamente incluso si se habían activado una vez. Las comisuras de los labios de Jung Hyun se levantaron. Apretó los labios con suavidad, pero su sonrisa siguió creciendo.
Ustedes quédense aquí, voy a buscarlo. Jung Hyun miró al grupo frente a ella, pero sus palabras indiferentes los desconcertaron. ¿Qué? Jung Hyun, ¿vas a desafiar la cueva? Gritó Sang Hyang-sion. Esto no es una broma. Continuó Bozan. El profesor Su le dio a Jung Hyun otra mirada. ¿Tenía solo 15 o 16 años? ¿Era lo bastante capaz para probar? Aquellos que habían querido atravesar la cueva pero murieron dentro eran todos nombres conocidos a nivel internacional. Uno de ellos incluso ocupaba el 6º lugar en la lista internacional de agentes secretos. Ni siquiera esa persona logró atravesarla. ¿Podría esta jovencita? Capítulo 217. No debes ir. Una entrada ágil. Niña, ¿tú también quieres desafiar a la cueva? ¿No sabes cuántas personas murieron allí? Estas personas que no se atreven a arriesgarse son las únicas que quedan y se han establecido aquí esperando a que se abra la puerta de piedra. El profesor Su respiró profundamente. Continuó condescendientemente, como un anciano que reprende a un joven. Esto no es un juego de niños. El joven y sus 2 hombres son los únicos que triunfaron entre los que querían desafiar la cueva. La vida es preciosa. ¿Cómo puedes desperdiciar algo que no se consigue fácilmente? El profesor Su supuso que Jung Hyun nunca lograría atravesar el mecanismo de la cueva. Si insistía, su destino final no sería otro que ser asesinada a tiros por flechas tras flechas. Después de todo, la edad de Jung Hyun era evidente. El profesor Su no podía convencerse a sí mismo aunque quisiera creerlo. Además, él era un científico. Pedirle que creyera que una joven que ni siquiera había madurado del todo podía pasar por la cueva era una locura. Aunque el profesor Su tenía buenas intenciones y no quería ver más sacrificios innecesarios, su tono no sonaba como música para los oídos cuando habló. Sí, Jung Hyun, no te arriesgues. El profesor Su tiene razón. Sang Hyang-sion también le aconsejó a la niña en nombre del anciano. Aunque Bozan y Fu-shin eran bastante escépticos de que Jung Hyun pudiera pasar la cueva, ninguno de los dos hizo ningún comentario. Bear Miget y sus hombres también se quedaron en silencio. Bear Miget se quedó en silencio porque ya había adivinado la impactante identidad de Jung Hyun. Si Jung Hyun era realmente un mercenario de Gusha, una simple cueva de piedra no era una amenaza para ella. Sería un paseo por el parque para ella atravesar la cueva. ¿Todos creen que bromearía con mi vida? Resopló Jung Hyun. Solo les estoy informando, no les estoy pidiendo su aprobación. Jung Hyun nunca había pedido la aprobación de nadie para sus acciones. Sus descaradas palabras silenciaron a todos. El profesor Su solo te está cuidando. ¿Por qué eres tan ciego y no te das cuenta de quién es bueno contigo? Le gritó una mujer detrás del profesor Su a Jung Hyun, sintiéndose agraviada por el anciano. Este era Jiang Xiaoxue, el asistente del profesor Su. Era normal que investigadores de renombre en el país Z, como el profesor Su, tuvieran algunos asistentes a su alrededor. Jiang Xiaoxue siempre se había sentido orgulloso de poder trabajar con el profesor Su y tenía un carácter imperioso. Jung Hyun simplemente sonrió sin reconocer a la mujer. Miró a Bear Miget y a sus hombres. Ustedes quédense aquí. Luego se dirigió a la cueva. No debes ir. No debes ir. El profesor Su resopló cuando vio que Jung Hyun no lo escuchaba ni lo creía. Bozan, por otro lado, se dio cuenta de que Bear Miget y sus hombres, que también eran de Gusha como Jung Hyun, no estaban nerviosos en absoluto. Su observación era meticulosa, por lo que no pudo evitar mirar hacia la chica que caminaba hacia la cueva de piedra. Una vez que llegó frente a ella, saltó a la cueva en medio de los jadeos y exclamaciones de Bozan, el profesor Su y todos los demás que estaban esperando que se abriera la puerta de piedra. Esuosh, Esuosh, Esuosh. Como era de esperar, el mecanismo de la cueva de piedra se activó una vez que Jung Hyun entró. Las flechas cayeron como una tormenta mientras apuntaban a Jung Hyun sin piedad. Justo cuando todos ya podían imaginar su trágico final, Jung Hyun dio unas cuantas volteretas y unos pasos ágiles antes de saltar más allá de la cueva que había matado a innumerables expertos. Dando un giro, desapareció de la vista de todos. Ella, la mandíbula del profesor Su cayó con incredulidad. Solo habían presenciado tal destreza en el joven con 2 ayudantes hacía unos días. Capítulo 218. Buscándolo porque estaba preocupada. Realmente está a la altura de la prominente figura de Gusha con tales habilidades. Bear Miget no pudo evitar exclamar con asombro cuando vio la agilidad de Jung Hyun. Su adulación y reverencia por ella se filtraron a través de su tono. ¿Qué dijiste? ¿Ella es de los mercenarios de Gusha?
gritó el profesor Su al captar lo que dijo Bear Migt. Bozan, por otro lado, escuchó otra palabra clave del hombre. ¿Una figura prominente? ¿Jung Jian es una figura prominente de Wuxia? Preguntó Bozan a Bear Migt con estupefacción. Ja. Respondió Bear Migt con una burla, ignorando a los hombres asombrados. Pensó con superioridad que si estas personas hubieran sabido sobre la verdadera identidad de Jung Jian, se habrían desmayado. A pesar de eso, el mínimo fue suficiente para desconcertar a Bozan, al profesor Su y a otros como ellos. Incluso cuando el profesor Su no se involucraba en campos similares, había oído hablar del poder de los mercenarios de Wuxia. Solo había un puñado de personas a las que se podía hacer referencia como figuras prominentes en Wuxia, y cada una de ellas definitivamente ocupaba un lugar propio en el ranking internacional. Esto explica las acciones anteriores de Jung Jian. Ella era descarada porque podía serlo. Jiang Xiaoxue apretó los puños con tanta fuerza que se clavó las uñas en las palmas. Por la sorpresa que se apoderó del profesor Su y del grupo, la chica que acababa de hacer sonar la trompeta era alguien famoso. Resopló indignada por ello. Sin embargo, solo pudo tragarse su descontento. Jung Jian pasó la primera etapa de la cueva de piedra con facilidad. Encendió el único encendedor que tenía y avanzó sola. Sus habilidades y destreza habían mejorado significativamente en comparación con cuando recién había renacido. Esto se debía al entrenamiento que había realizado recientemente en el campamento militar. Aplausos, aplausos, aplausos pisando agua de una fuente desconocida, Jung Jian continuó avanzando más profundamente dentro de la cueva. Lo extraño era que no había más peligro después de pasar el corto tramo de mecanismos de la cueva, pero aún así mantuvo la guardia en alto. Nadie podía predecir lo que aparecería o lo que encontraría en el siguiente segundo en este oscuro túnel de la cueva. Jung Jian tardó unos 15 minutos en caminar por el túnel antes de oír agua fluyendo y apresurar sus pasos. Al girarse, quedó cegada por el repentino torrente de luz. ¿Brillo? Jung Jian arrugó las cejas con duda. Cuando se acostumbró a la luz brillante y fue testigo de lo que había frente a ella, llegó al final del túnel de la cueva de piedra. Había otro reino en este extremo de la cueva de piedra. Si había acertado, ya había abandonado la catacumba, porque el sol abrasador colgaba en el cielo sobre ella cuando salió del túnel. ¿Esta era la salida? ¿No pasó nada y ella salió? ¿El secreto de la caja de sándalo fue una broma? Esas personas están esperando a que se abra la puerta de piedra y se quedan allí esperando un secreto inexistente. Mientras esos pensamientos recorrían la mente de Jung Jian, un cuerpo pasó corriendo junto a ella en un instante, mientras un hombre alto se abalanzó sobre ella. Cuando Jung Jian iba a contraatacar por reflejo, un aroma familiar le llegó a la nariz. Luego la abrazaron. ¿Por qué estás aquí? Silley frunció el ceño, envolviendo a Jung Jian en su espacio seguro. Mareada, Jung Jian no lo apartó ni sintió que fuera inapropiado. Apoyó la cabeza sobre el pecho del joven. Perdiste el contacto, así que vine a buscarte, dijo en voz baja. ¿Snow Eagle te lo dijo personalmente? El timbre claro de Silley resonó por encima de Jung Jian. Su tono estaba mezclado con una pizca de ira y un dejo de alegría que él no notó. Ella vino a buscarlo porque estaba preocupada por él. Capítulo 219. Nuevo descubrimiento, continente de Yulon. Murmuró Jung Jian recostada contra el pecho de Silley antes de responder. Quería buscarte yo misma. El hermoso rostro de Silley se iluminó con una sonrisa mientras miraba a Jung Jian, frotándole la cabeza con su mano. Qué suerte que estés bien. Había pasado por el mecanismo en la cueva de piedra afuera. Fue fácil para él, pero sabiendo que Jung Jian había pasado por un peligro similar, se preocupó por ella a pesar de que ella estaba segura de ello. Cuando le dieron una palmadita en la cabeza de repente, Jung Jian se sonrojó de inmediato. No tenía idea de por qué no apartó al joven, pero su aroma acogedor era todo lo que podía respirar. Tos, tos. Una tos inoportuna le quitó el momento al abrazo de Jung Jian y Silley. La niña se escabulló de los brazos de Silley de inmediato, con el corazón latiendo desbocado. Era la primera vez que entraba en pánico por haber sido sorprendida abrazando a un hombre. La reina de los agentes secretos internacionales, Slaying God, que ocupaba el primer lugar en el mundo, se sonrojó por esto. Joven maestro, tenemos un nuevo descubrimiento. Yadam, que fue el culpable de reventar la burbuja romántica, se acarició la nariz mientras mostraba una leve sonrisa burlona en su encantador rostro. Su joven amo estaba muy interesado en esta mujer. ¿Sería esta mujer su joven señora?
Hubo un pequeño tirón en los labios de Shiji antes de que se ensancharan en una sonrisa hermosa y contenta que Jungian no podía ver. Vamos. Shiji naturalmente tomó la mano más pequeña de Jungian. Al sentir el calor de su mano más grande sobre la de ella, Jungian no lo rechazó ni se sintió tímido al respecto. Ella se recompuso antes de preguntarle seriamente, ¿dónde está esto? Pasamos por la cueva de piedra pero estamos fuera, ¿cómo es posible? ¿Podría ser que el secreto de la caja de sándalo no esté en la catacumba? ¿Esa gente estaba esperando allí sin esperar nada? Las cejas de Shiji se juntaron mientras miraba a Jungian antes de responder sin reservas. Sospecho que nos hemos ido a otro mundo. ¿Otro mundo? Exclamó Jungian con sorpresa. Es por eso que envié a Yadam y Mosen a comprobarlo ahora mismo, dijo Shiji con una hermosa sonrisa. Luego continuó. Tenemos un nuevo descubrimiento ahora. Su paciente explicación sorprendió a Yadam, que iba delante de ellos. ¿Desde cuándo su joven amo encarna la paciencia y la ternura? Aturdido como estaba, Yadam llevó a Jungian y Shiji a través del bosque y finalmente llegaron ante una enorme roca. Había unas cuantas filas de escritura antigua grabadas en él. Mosen se paró junto a la roca, estudiando las palabras con atención. Cuando vio que Yadam traía a Shiji y Jungian, gritó, «Joven maestro». Shiji asintió y Mosen señaló la roca que tenían frente a ellos y les dijo, «La escritura en esta roca no pertenece a ninguna nación o dinastía. No puedo interpretar su significado». Mosen tenía el ceño fruncido mientras decía. Un guión que ni siquiera Mosen pudo traducir le ganó el escrutinio de Shiji. Esto es, de repente, Jungian extendió el brazo y dio 2 pasos hacia adelante. A pesar del escepticismo de Shiji y el asombro de Yadam y Mosen, su mano se adhirió al guión. La caja de sándalo es la magia antigua del continente Yulon. Quien la posea poseerá una divinidad incomparable y el arte de la resurrección. Pronunció Jungian palabra por palabra mientras miraba la escritura en la roca. Después de eso, ella quedó estupefacta. Shiji, Yadam y Mosen estaban aún más estupefactos. ¿Cómo podría Jungian entender una escritura que ni siquiera Mosen podía leer? Capítulo 220. Devuelto al legítimo dueño, el mago Loru. Jungian ni siquiera sabía cómo entendió la escritura en la roca. Hubo una repentina sensación de familiaridad cuando lo vio, y lo descifró siguiendo su instinto después de eso. Cuando Shiji se giró hacia Jungian y vio el ceño fruncido en su frente, sus largos dedos volaron para suavizarlo junto con su mirada tierna. Mosen, que estaba a un lado, la miró con seriedad. ¿Puedes leer el guión? Jungian apartó la mirada de Shiji y negó con la cabeza. Me resultó familiar, así que lo interpreté por instinto cuando lo leí. Continental Yulon, Shiji arqueó una ceja antes de murmurar mientras miraba las grandes y deslumbrantes palabras en la roca. Este mundo debe ser el continente Yulon que acabas de mencionar, dijo con afirmación. La razón por la que Shiji estaba tan seguro de que este lugar no era el mundo en el que habían estado viviendo era porque las plantas y el agua de aquí eran diferentes a las del mundo del que venían. Eso fue lo que Shiji intuyó. Aquel definitivamente no era un lugar donde hubieran vivido antes. Fue exactamente como el instinto de Jungian cuando interpretó la escritura en la roca. Shiji incluso tenía la sensación de que pertenecía a este reino. Joven maestro, la caja de sándalo está bien colocada. ¿Podemos retirarnos? Yadam, quien fue enviado a colocar dicho objeto, regresó y le dijo a Shiji. Shiji asintió levemente. Vámonos. Tomó la mano de Jungian y regresó por donde habían venido. La caja de sándalo pertenecía a este lugar. Solo estaba devolviéndole el artículo a su legítimo dueño. En cuanto a dónde estaba ese lugar, no era de su incumbencia. Jungian caminó de regreso guiada por Shiji, mirándolo de vez en cuando y sintiendo un calor brotando de su interior. Lo que el grupo no sabía, era que sus vínculos con el continente Yulon no terminarían allí. Por supuesto, esto fue en retrospectiva. En algún lugar del continente Yulon, una enorme bola de cristal de unos 10 metros de altura se encontraba en el centro de un salón. ¡Crack! Un ruido ensordecedor acompañó la gran hendidura que partió la esfera de cristal y en el siguiente instante, toda la bola colapsó de una manera increíble. Ha vuelto. El mago Wu ha reaparecido. Nosotros, el clan Wu, hemos esperado durante miles de años. Mago Wu, finalmente has vuelto. Una muchacha de unos 16 a 17 años, vestida completamente de negro, gritaba fervientemente en el centro del salón. El clan Wu había esperado durante muchos milenios. Había pasado ese tiempo desde la caída del mago Lord Wu.
Durante su fallecimiento, una vez juró, volveré después de un milenio. La ruptura de la bola de cristal fue la señal del regreso del señor Mago Lu. Jung-Jian y Siji regresaron a donde estaban el profesor Su, Bo-Zan y los demás fácilmente desde el mecanismo de la cueva. Cuando los vieron salir de la cueva de piedra, todos se agolparon, todos deseando saber qué secreto se escondía tras la puerta de piedra. Señorita Yun, ¿puedo preguntarle qué descubrimientos hizo en el interior? El profesor Su fue el primero en preguntarle, incluso su forma de dirigirse a ella había cambiado de niña a señorita Yun. Ustedes pueden echar un vistazo ustedes mismos. Jung-Jian tenía una media sonrisa con ojos en forma de media luna. Su respuesta descontentó a quienes la rodeaban. Le habían preguntado por qué no eran lo suficientemente capaces como para desafiar la cueva de piedra. Jiang Xiaoxue no pudo evitar hablar fuerte ya que había estado soportando a Jung-Jian durante mucho tiempo. Te lo pedimos porque no podemos atravesar esa cueva. ¿Por qué eres así? ¿Morirás si nos cuentas lo que viste dentro? ¿Te quitarán un trozo de carne? Jovencita, eres competente, pero no es correcto que seas tan arrogante. La razón por la que Jiang Xiaoxue se atrevió a reprender a Jung-Jian fue porque vio a Siji que estaba cerca. Jung-Jian no era el único que entró en la cueva, ¿por qué estaba tan engreída? Jiang Xiaoxue estaba tan segura de que alguien tan guapo como Siji le contaría lo que había sucedido allí, que se volvió hacia el joven. Oye, guapo, veo que tú también has estado dentro de la cueva. ¿Puedes contárnoslo? Mientras hablaba, le guiñó un ojo y le lanzó una mirada coqueta. Fin del capítulo.